Buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Que Vive al Cine. En el coloquio de esta semana vamos a analizar o vamos a discutir Centurión de Neil Marshall. El maestro japonés Yasuhiro Ozu hizo una vez una película llamada El sabor del té verde sobre el arroz. Pues Centurión podría llamarse perfectamente el color de las tripas rojas sobre las montañas, porque es eso y más que nada describe de lo que se trata. De gente básicamente cortándose a cuchillazo limpio en las Highlands escocesas. La historia se reduce a una persecución épica de larga duración. Digamos que los personajes principales están corriendo la mayoría de la película y sigue a un pequeño grupo de soldados romanos abandonados tras las líneas enemigas, que es perseguido por una tribu de pictos celtas a través de los prohibidos paisajes de las Highlands escocesas. Corren, corren, saltan, trepan, siguen corriendo. Pero esto, y concretamente es esta continuidad de acciones lo que hace que la película en sí misma resulte excesivamente monótona, al menos por mi parte, no sé luego qué es lo que diré aquí que también. Pero la mayoría de los personajes carecen tanto de carácter que no se pueden saber quiénes son cuando los empalan o los decapitan, y no puedes recordar quiénes eran después de haberlos despachado. Y la verdad es que no es que importe mucho. Y esto deja mucho tiempo para contemplar simplemente los paisajes espectaculares de los escarpados blancos, grises, azules y verdes, aliviados por encantadoras salpicaduras de rojo brillante durante las escenas de lucha y tortura, de las que hay muy pocas. Yo hubiera preferido más. Tal vez no esté acostumbrado a pensar en materia cerebral implosionada y explotada, torsos desollados y miembros amputados en términos de belleza estética abstracta. Pues bien, piénselo de nuevo. Pues el guionista y director Neil Marshall filma su violencia de combate de cabeza a cabeza o de hacha a cabeza eh, con una nerviosa visión estroboscópica, perdón, una técnica que paradójicamente hace que la carnicería explícita parezca menos realista y más una salpicadura caricaturesca de, de, de sangre, básicamente, no hay mucho más. Las erupciones de rojo sirven como elementos de composición bienvenidos, proporcionando básicamente el único color vibrante en la parte cálida del espectro de los colores. Y la verdad es que no importa mucho quién sea masacrado. Ese rojo simplemente se puede escribir como gore. La película comienza con una larga toma de helicóptero asistida por un CGI a través de los créditos iniciales que nos lleva a las profundidades de las remotas zonas montañosas del Imperio Romano en el norte de Gran Bretaña, donde nos encontramos con el centurión Quintus Díaz, interpretado por Michael Fassbender, con un tajo escarlata en el pecho desnudo, huyendo de depredadores invisibles y dando tumbos por los campos de nieve. Como narrador se presenta y nos dice que esto no es el principio ni el final de su historia. Sin embargo, 15 minutos más tarde volvemos a este mismo momento en la narración, y la película no ha terminado ni mucho menos. Lo que sucede antes y sobre todo después de esto es que la novena legión, bajo el mando del lujurioso general Tito Flavio Virilio, que está interpretado por Dominic West, es enviada a una misión que sale desastrosamente mal cuando las fuerzas imperiales son acosadas por las bolas de fuego de los pictoides. Durante el resto de la película, el mencionado puñado de supervivientes romanos se ve acosado por una banda asesina de pictos, lo que da pie a algunas referencias a Dos hombres sin destino, sobre acantilados y posesiones, por ejemplo. Y también aparece una cazadora loba muda llamada Etain, que está interpretada por Olga Kurilenko, cuya habilidad para el rastreo solo es superada por su feroz apetito por convertir a los romanos en ragú. Centurión es una especie de película de pelotón del año 117, fotografiada principalmente en planos largos, aéreos, planos de grúa, planos de seguimiento lejano, plano de acercamiento en cresta, majestuosos planos, hay que reconocerlo, de establecimiento con vistas prolongadas a kilómetros, de modo que los personajes se reducen a una pequeña figura sin rostro en la lejanía, y se desplazan por el paisaje de la pantalla ancha hasta desaparecer en él. Para contrastar los primeros planos está el obligado idilio en la cabaña del bosque con la hechicera Ariane, que está interpretada por Imogen Poots, una hermosa bruja picta condenada al ostracismo, que esconde a los hombres de sus perseguidores, los alimenta y cuida, algunos dirían que los hechiza. Y bueno, se ha visto que esta escena tantas veces que antes en otras películas que es un tipo que bueno, que se sabe exactamente lo que va a ocurrir. Y de hecho, aquí Quique había anunciado el final de la película 20 minutos antes con este personaje. Y así es, pero bueno, incluso nos acercamos lo suficiente al personaje para reconocer su fisonomía y bueno, sigue teniendo ciertos rasgos de dramatismo, pero poco más.
como todas las películas bélicas, de hecho diría que todas las películas bélicas de los últimos 10 a 20 años, pues Centurión también presenta referencias deliberadas de la guerra de insurgencia y sobre todo haciendo referencias de forma bastante poco, poco demarcadas, digamos, de forma bastante evidentes a las guerras de Irak y de Afganistán. Que, bueno, no son, la verdad es que los paralelismos no son muy sutiles, sino que se ven bastante, son bastante evidentes. Pero bueno, son comparaciones, son paralelismos tomados directamente de las noticias modernas. Eh, y en este sentido, bueno, la película no se diferencia mucho de otras películas del género, sobre todo de los últimos años, de los últimos 10-15 años. En este sentido, hay poco de originalidad o poco llamativo que sobresalte en este film. No sé si tú, bueno, una vez realizas esta presentación, no sé cuál es tu opinión con respecto a la película, si coincides conmigo, si piensas que no. ¿Cuál ha sido tu visión de la película, Quique? ¿Qué te ha parecido? Em, yo creo que, fíjate que yo creo que lo mejor de la película es la violencia y el gore. Ujú, Esa sangre excesivamente roja que sale en las escenas de acción. ujú, Pero al mismo tiempo, al no ser el elemento central de la película, porque la película no es una película gore, como podría ser, por ejemplo, El Vengador Tóxico, ¿no? ujú. Bueno, pues es cree Bueno, y pues hace que, yo también estaba pensando en Evil Dead, por ejemplo. o Evil Dead, sí, pues hace que no destaquen absolutamente nada. O sea, porque, fíjate, lo mejor de la película es algo que no es el elemento principal y pues la película no destaca en nada, no tiene... ¿Qué me puedes decir que sea algo excepcional en la película? No tiene Mm, absolutamente nada, no tiene ni antes. La banda sonora, ¿recuerdas algo de la banda sonora? Yo no recuerdo nada. Bueno, Hay como yo recuerdo que era una una... especie de mezcla entre una especie de plagio entre Gladiator y El Señor de los Anillos. Sí, 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 al principio dices, esto es Gladiator, ¿no? Sí, sí. Pero no destaca tampoco. eh, el montaje en sí tampoco, pues, tampoco es un montaje interesante, ¿no? Pues, por ejemplo, hay películas similares como la de Guy Ritchie del Rey Arturo, Ujú. que, que es más o menos es un contexto similar. No son los pictos y tampoco Sí, bueno, son los sajones. es Bueno, la es Alta Edad mira, Media esa. el mito del rey Arturo, ¿no? Sí, sí. Eh, pero sin embargo sí que tiene el elemento característico de las películas de Guy Ritchie que se ven en en los combates, en las peleas, que es, pues esta no tiene ni siquiera eso, Ujú. ¿no? Es una, como no destaca en absolutamente nada, tiene una película totalmente horrible. Pues es una película, pues, qué sé yo, pues genérica, una Sí. película genérica de lucha Ujú. que te plantea, se plantea en un contexto de romano, el Imperio Romano, la historia de la Novena Legión y Ujú. demás, pero que ya está, no tiene nada especial. Sí. Lo único distintivo podría ser el gore, la violencia, Ujú. pero es que ni siquiera destaca por eso, porque no es un elemento central de la No, película. no, y de Entonces, hecho la pues violencia está muy reducida en la película, son escenas concretas. sí, pero bueno, tú ves, eh, hay decapitaciones bastante explícitas y ves también, por ejemplo, cuando hay en las peleas estas genéricas que hay, Ujú. pues cuando hay una herida, pues sale sangre, ¿no? Sí. Se ve, y además es un color rojo que destaca mucho con el resto de colores, o sea, se ve muy claramente. Ujú. Es como un rojo fosforito casi, Ujú. Sí, pero no, que sin pena ni gloria, es sí, sí. decir, no... Sí, no, en este, Esa sí, es mi sí, opinión. es una película sin pena ni gloria. La verdad es que a mí, sinceramente, yo, a diferencia de ti, yo no había leído las críticas, tú habías venido ya con las críticas leídas, yo procuro apartarme de las críticas y es verdad que lo que me llamaba mucho de la película cuando la propuse para ver, era la estética. La estética es una estética que no recuerda a las películas de romanos tradicionales, digamos, ni siquiera nos recuerda a Gladiator. Gladiator era una visión mucho más iluminada de lo que era la antigua Roma, digamos en este sentido. También porque la geografía, la geografía del lugar condiciona mucho. Es decir,
los parajes escoceses, porque yo creo que se han ido a Escocia a rodar, sinceramente, o los parajes del norte de Inglaterra, pues son sombríos. Y la verdad es que es una aproximación es una aproximación a una historia de romanos bastante oscura, lo cual a mí me llamaba la atención en ese tipo de estética. Y es verdad que partiendo de un planteamiento que podemos decir que es un planteamiento interesante, es un planteamiento de, pues hay un montón de películas sobre insurgencias y sobre necesidad de cruzar al punto del enemigo para rescatar a alguien y traerlo. O hay muchas películas de ese tipo que yo personalmente considero que han desarrollado su historia mucho mejor o de una manera mucho más interesante, entretenida, en definitiva, sacando mucho más provecho. Yo estaba pensando ahora cuando estabas comentando, me estaba acordando de Depredador, de Predator, la primera, la del año 87, la de McTiernan. Si te das cuenta, la base argumental de Predator es muy similar, bueno, similar, dejando a un lado el espacio temporal y todo eso, pero la base original de la película de Predator es muy simple. Es un grupo de mercenarios que tiene que cruzar una frontera de un punto enemigo para rescatar a una persona y traerla de vuelta. Y luego en medio van ocurriendo cosas que hacen que se tergiverse la historia. Pero es que aquí no pasa ni eso. Es que aquí ellos cuando son cazados en una emboscada y finalmente consiguen sobrevivir de la emboscada, en vez de volverse o en vez de... o ellos tratan de adentrarse en el territorio enemigo para rescatar al general que ha sido secuestrado, que es el caso del Tito Flavio. Pero más allá de eso y que el rescate sale mal, porque el rescate sale mal, Tito Flavio acaba muriendo, no hay ningún desarrollo posterior que realmente llame la atención, porque ni siquiera el personaje de Olga Kurilenko, que parece una especie de, no sé, de bestia salvaje que es capaz de sobrevivir a todo, ni siquiera te lo plantean como un auténtico reto para el personaje de Fassbender. Y en este sentido, claro, a mí tienes una serie de situaciones y de personajes que se les podría sacar mucho provecho, pero que absolutamente se dejan de lado sin ningún tipo de, pues, sin ningún tipo de pena ni gloria. Mm. Sí, a ver, con respecto a la representación oscura del Imperio Romano, Ujú. también es que no nos muestran demasiado, porque casi toda la película sucede en el En el bosque. en el bosque, ¿no? No, pues sí, al principio hay una escena donde están en un fuerte, ¿no? Que se nota a la legua que es chapa y pintura, que está, Sí, la verdad bueno, es que la en fin. producción, la verdad es que el diseño de producción de la película no es lo mejor del mundo. Pero vamos, que también que no hay mucha opción a poder mostrar el, lo que hay detrás, ¿no? El imperio. No se muestra mucho sobre el imperio. Lo poco que se muestra son esas escenas cuando van con el gobernador de la provincia, agrícola es, ¿no? Ujú. Pues, y lo único que te muestran son un señor con una túnica blanca y una mujer con unas cuantas uvas por ahí Sí, es verdad, es y que... poco más. Y Sí, no te sí, muestran mucho más. sí, sí, sí. Y luego a la hora de presentar los personajes, eh, viene de todo. Cuando presentan a la Picta, a la Olga, Sí, a la personaje de Olga la presentan de Kurylenko. la siguiente manera. Alguien va por detrás gritando para apuñalar por la espalda a Michael Fassbender y de repente aparece la chica esta, que es a la que bueno, se van a presentar, y hace zas, zas, zas y se carga al tío que iba a apuñalar por la espalda al centurión. Ujú, Y luego más tarde, una escena exactamente igual, pero para presentar a otro personaje que muere sin pena ni gloria, al cocinero. ujú, Es decir, me parece una película ruseada en todos los sentidos. ujú. Porque además parece que tampoco tengan una idea clara de cuál es el objetivo de la película. Sí, Porque al principio es una película de rescate, pero luego es una película de huida. sí, exacto, sí, sí. O sea, no ocurre nada en ese... O sea, que a mí no me parece mal, porque esa lógica, por ejemplo, imagínate, vale, el rescate sale mal, hay que salir de allí zumbando, pero es que no se construye ningún tipo de... Es que no se construye ningún tipo de... realmente de... Bueno, sí, tienes la amenaza de los pictos, ¿vale? Pero no se construye ningún tipo de situación en la cual tú puedes decir realmente, bueno, es que no, es que el personaje de Fassbender, que es el protagonista en este caso, va a morir seguro. O sea, no hay ningún momento en que tú veas a ese personaje realmente en peligro. Y de hecho, la última media hora de la película, que es cuando una vez que fracasa el rescate, son 20 minutos de esa media hora, son
los tíos corriendo. Los protagonistas corriendo de un lado a otro. Ya está. Son- Es horrible decirlo, pero es que son 20 minutos de Es gente que corriendo. hay 10 escenas, hay literalmente 10 escenas de 15 segundos que son corriendo, son ellos corriendo. Incluso al final que ya no les persiguen, Ujú. Sí, hay cuando un momento en que les dejan de perseguir cuando Sí, sí, es verdad. que se van y ya no les persiguen y se van corriendo. Pero bueno, pero la inercia, imagino, es la inercia de correr. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, también, claro, eso también afecta porque partiendo de la base de que, bueno, de que no han generado ninguna amenaza real con respecto a los pictos, más allá de que, bueno, vale, el Tito Flavio muere y ellos tienen que salir corriendo, los pictos dejan de perseguirles, por lo tanto la amenaza real desaparece, o la potencial de amenaza real podría desaparecer, pero que realmente nunca los vemos en un peligro realmente atroz, digamos. Yo no me siento que ninguno de ellos esté en una situación atroz. Mueren algunos porque hay que matar personajes, pero podrían haber sobrevivido todos perfectamente. Y una vez Eh, pasados esos 20 minutos, llegan a conocerse con el personaje de la hechicera, con Ariane, y tratan de construir rápido, en poco más de 10 minutos, o en poco más de 5 minutos, una relación afectivo-amorosa Sí, sí. entre el Fassbender entre el personaje de Fassbender, entre el Quintus Díaz y el personaje de Ariane. Y, sinceramente, o sea, yo no me lo creo. O sea, porque además, No. justamente, el final, la escena final, que es cuando él vuelve con ella, me lo hace aún más imposible de creer. No, todo está totalmente ruseado. No hay ningún personaje. No sientes empatía por ningún personaje. Y Ujú. mira que hay películas. No creo que sea algo excesivamente complicado de hacer, porque hay películas. Por ejemplo, estaba pensando yo ahora mismo en Robin Hood, en Ujú. la de Russell Crowe. Sí. En esa película, tú llegas a sentir cierta empatía por sus compañeros, Ujú. ¿sabes? O también, por ejemplo, la del Rey Arturo, pero no la de Guy Ritchie, la que sale, ¿De qué año es, más o menos? Porque yo ahora mismo estoy pensando. ¿Es la de la que sale no, no es la del año... la de Hijos de los Hombres, Ah, creo que sí, es el hombre este. No el director, sino el actor, dices. el actor, Sí, ¿cómo se llama? Clive Owen. Sí, el Clive Owen, sí. Pues también es la de Rey Arturo de 2004. Mm. Pues también sientes cierta empatía o cierto cariño, si tienes cierto cariño con algunos personajes. Por ejemplo, yo me acuerdo que el que tenía el águila, Ujú. que era, que creo que es el personaje de Mads Mikkelsen, Ujú. al final creo que muere y sientes pena. O Ujú. sea, quiero decir, son películas de bélicas Ujú. en un contexto similar de Edad Media y tal, y que son capaces de generar cierta conexión con los personajes, ¿no? Y esta, sin embargo, pues se van muriendo y es que te da igual, Sí, te da sí. exactamente lo Pero mismo. O lo que te sea, digo, los personajes podrían haber muerto como no podrían haber saben ni el sobrevivido. nombre. Pero lo que yo decía, los personajes podrían haber muerto como si hubieran sobrevivido. Es decir, es que nos importa bastante poco. Es decir, es una construcción de personajes nula. Incluso el propio, al Sí, sí. principio, porque podemos decir que el Quintus Díaz, que podría ser un personaje interesante porque dice, eh, lo de esto no es el principio ni el final de mi historia. Vale, pero ¿eso qué significa? ¿Eso cómo se desarrolla? Porque no vemos ni el pasado, no vemos ni el comienzo ni el final de su historia tampoco. No sabemos cómo se ha desarrollado, cómo ha llegado él a esa situación. Simplemente el tío aparece en un páramo de hielo allí y ya está. Claro, a ver, ¿Tú sabes de dónde viene? lo hace intrigante, pero más allá de eso, poco, no hay más. Que hay otra película también de la Novena Legión. Puede Ujú. ser que se llame La Última Legión. Puede ser. Ahora mismo no recuerdo, ¿verdad? Que también es similar. Va sobre un rescate y, en fin, que hay muchas películas. Porque es una película genérica, es un tipo genérico de película, pues, pero hay muchas que están mucho mejor hechas que Ujú. esta, en todos los sentidos. Sí, no, la verdad es que la verdad es que esta película deja mucho que desear. Y yo, de hecho, por ejemplo, lo que estaba pensando ahora mismo es en ver quién tiene realmente, bueno, quién tiene, no voy a echar aquí la culpa de nadie. Pero realmente, eh, ¿cómo se puede ver esto? Cómo se puede explicar tal desastre? Porque, por ejemplo,
Yo estaba tomando notas antes, mientras lo estábamos viendo, y una cosa que yo me he percatado, aparte del diseño de producción que lo hemos discutido, los fuertes y los campamentos romanos son barateros. Cuando digo barateros, son barateros. Sí, bueno, No un es... apunte, un apunte aquí, decir que el presupuesto de la película no es excesivo, es un presupuesto bastante ajustado. O Mm, sea, 12 millones de dólares para una película de esta categoría. mm, bueno, digo esta categoría porque el elenco es sí, sí. bastante decente. Ujú. O sea, quiero decir, no son actores desconocidos, ¿sabes? Y el director tampoco es desconocido. Y guionista creo que es también, ¿no? Sí, sí. Escritor, guionista, director. Bueno, en fin, que es que para que 12 millones para tener este reparto, Ujú. eh, pues es un presupuesto bastante ajustado. O sea que también se puede entender un poco. Sí, vale, bueno. Pero no sé, yo creo que había hay cuestiones de producción que se podrían haber cuidado, pero yo sobre todo, a la cual yo le echaría o le trataría de buscar la razón de ser de esto, es sobre todo a las actuaciones. Y además es curioso, porque por ejemplo lo que hemos discutido ahora, es decir, el elenco no es malo, es decir, tienes a un tipo como Michael Fassbender, que es un muy buen actor, los secundarios, Dominic West también está bien, porque Dominic West yo lo recuerdo haber visto la serie esta, la de The Wire, y la verdad es que a mí me gustó mucho. Y bueno, Olga Kurilenko, aunque es verdad que no es una actriz de muchos recursos, pero bueno, ha hecho algunos de papeles decentes. Entonces yo, claro, yo no sé si en realidad el desarrollo de personajes viene también marcado por un guión, que el guión debe ser muy escueto y debe haberse realizado de una manera muy rápida y muy acelerada, o también el hecho de que no pudieron rodar todo lo que se podía rodar para poder desarrollar expresiones, comportamientos, repeticiones, etcétera. No, yo creo que es un cómputo de todo, pero yo sinceramente las actuaciones es una cosa que se lo tendría realmente para el elenco que tienen, yo me lo haría mirar, sinceramente, porque no justifica lo mal que están todos en la película. No, pues fíjate que yo no creo que, yo discrepo y no creo que ese sea el gran problema, porque tú no puedes, digamos, actuar sobre algo que no existe. Ujú. Es decir, si, por ejemplo, el personaje de Olga Sí, es un personaje mudo, que bueno, pues digamos que eso en cierto modo limita, pues se puede entender que limita un poco tus posibilidades, que no tiene por qué, porque es posible también, me puedo imaginar personajes mudos, eh, ahora mismo no caigo en ningún ejemplo, no, yo estoy pero pensando, me lo puedo imaginar yo estoy con pensando una tremenda interpretación. yo estoy pensando en Harpo Marx, por ejemplo. No sé si has visto alguna vez una Bueno, ya película. sí, claro, No, la cuestión es que el pero personaje de Olga no, me Kurylenko se podría refiero haber desarrollado mucho más. algo más moderno. El personaje de Olga Kurylenko se podía haber desarrollado mucho más, aunque fuese muda. Yo creo que se le podía haber dado una dimensión de mayor profundidad, pero no se le da. Pues que se podrían haber desarrollado todos. Ujú. El de Michael Fassbender también. Sí, O también. el del senador Ujú. también. O el de, es que, no sé, el de la bruja también. Bueno, el de personaje de la Se podría bruja haber parece que es... desarrollado más, pero no creo que sea un problema. El O sea, personaje de la bruja lo que te estaba diciendo también era que es un personaje metido con calzador. Es decir, lo meten en los 5 últimos minutos de la película, pues bueno, porque hay sí, que claro. meterlo. Porque el Michael Fassbender no puede morir solo o algo así. Porque hay que darle un arco, hay que darle un fin al arco del protagonista, ¿no? Que al principio el protagonista tiene fe en el Imperio Romano, Ujú. cree en esa idea de imperio, y poco a poco vemos cómo va perdiendo esa fe gradualmente cuando se va dando cuenta de la política, ¿no? Un poco, ya creo que evidentemente el punto final es cuando los propios romanos asesinan a su compañero cuando se acerca al muro, pero ya cuando llegan al fuerte y ve ese mensaje que el gobernador eh, ha mandado la retirada de las tropas y tal, ya empieza a perder un poco la fe, pero dice, hemos luchado para nada, ¿no? Ujú. Dice un poco ahora con, igual que lo del tema de Afganistán, ¿no? Claro. Ahora, que está de moda. Dice, hemos luchado para nada y empieza a perder la fe, ¿no? Ujú. Entonces, para darle ese final al personaje, pues
dice, me voy donde siempre pertenecí, ¿no? Donde siempre debí estar, que es con la bruja, ese entorno rural, ¿no? Apartado del imperio, porque él, por algún motivo que no se explica, o no recuerdo ahora mismo, sabe hablar es gaélico, ¿no? O que no Sí. sé qué idioma es el que hablan. Sabe hablar el idioma de los pictos, Ujú. por algún motivo. Es decir, que hay algo ahí detrás, dice, me vuelvo donde siempre debí estar, ¿no? Ujú. ¿No? Y vuelve con el... Es un Claro. poco ese rechazo al... Vemos como el personaje va evolucionando rechazando esa idea del Imperio Romano y al final vuelve. Por eso tienen que meter el personaje de la bruja, porque si no, ¿qué destino le das al personaje? Hombre, el personaje podría haber muerto perfectamente. Pero vamos, es un personaje, el de la bruja puede haber muerto, sí, puede haber muerto. También sería una posible explicación, porque recordamos que la película pretende explicar la desaparición, la misteriosa desaparición de la Novena Legión, ¿no? Por eso la penúltima escena es, es el gobernador intentando asesinar al único superviviente de la Legión, ¿no? Que Sí. es Michael Fassbender, para que no quede en constancia del fracaso. Ujú. Porque la misión original de la Novena Legión era asesinar, era cargarse al líder de los Pictos. Ujú. Y fallan estrepitosamente. Ujú. Hom- Que es, vamos, cuando los mandan para cargarse al líder de los Pictos, me parece, es que es ridículo. Se cargan toda la legión en cuestión de minutos y quedan los 5 personajes. O sea, es una manera de eliminar, digamos, el ruido y centrarse en los 5 personajes típicos, ¿no? La típica historia. Pues es que es igual que en Robin Hood, o en el Rey Arturo. Es que tienes los 5 personajes, 6 personajes principales, pero de algún modo tenían que meterlos en la historia. ¿Cómo lo hacemos? Pues mandamos a la legión, nos cepillamos toda la legión en un abrir y cerrar de ojos Ujú. y dejamos esos 6 personajes sobreviven. Un cocinero, un militar negro, el otro y el Fassbender, ¿sabes? Luego también podemos discutir la cuestión de la inclusividad y el multiculturalismo en el Imperio Romano. Pero no obstante, me estaba acordando ahora con lo que estabas diciendo, aparte del hecho, bueno, el hecho de que, claro, por ejemplo, el personaje de Fassbender habla el idioma nativo de los pictos, pero nunca te explican cómo lo aprende, nunca te explica si lo ha vivido allí antes o no, porque, claro, este no es el principio ni el final de su historia, por lo tanto, tú no tienes, en teoría, por qué saber nada de eso. Pero realmente que no te den esa contextualización del personaje, te lo presenta como un personaje plano, el personaje de Fassbender. Lo cual es bueno, pues es una lástima, pero sí es verdad, o sea, para mí la carencia del desarrollo de los personajes me parece algo fatal en esta película. Luego estaba pensando también que es verdad, porque hemos sacado colofón tanto tú como yo como la cuestión de Afganistán. Hombre, es una película que da a los tiempos, es interesante que la hayamos cogido porque ha sido bastante al azar. No esperábamos, o sea, esta película la habíamos discutido tú y yo Ya, antes de que los americanos, bueno, antes de que ocurriera la toma de Kabul por parte de los talibanes. Y claro, es lo que puede ocurrir a mucha gente sobre todo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Mm, No tanto en España también porque bueno, ha habido muchos militares y ha habido un grupo importante de militares y de policías nacionales que han fallecido allí en Kabul debido a los ataques de los talibanes. Y habrá mucha gente que, por ejemplo, se podrá sentir defraudada y tendrá esa especie se sentirá mal o esa especie de separación o desvinculación de los proyectos nacionales que se han involucrado en Afganistán. En este caso, por ejemplo, estoy pensando en Estados Unidos. La única diferencia es que, por ejemplo, en Estados Unidos no se pueden cargar a los que a los que vuelven de Afganistán. O bueno, al menos esperemos que no se carguen los que vuelven de Afganistán para que no digan nada. Porque eso, bueno, ya no es posible. Pero es verdad que, digamos que es curioso el paralelismo con la situación actual. No sé si lo habíamos notado, pero no lo hemos hecho para nada adrede. no, no, ha sido, vamos, esta película la tenemos en lista desde hace semanas. Ujú. De todas maneras, bueno, más allá de quitando la anécdota con la cuestión de la política internacional, que bueno, es curioso, simplemente dejémoslo como una anécdota, pero digamos que es interesante porque la película en realidad se fragmenta, como hemos dicho antes, se constituye en realidad como eh,
una operación de infiltración en las líneas enemigas, como si estuviéramos en pleno, pues como si hubieran sido los americanos infiltrándose en territorio de los talibanes. Hubiera sido lo mismo, ¿eh? Y hubiera podido ocurrir lo mismo perfectamente. O sea, el paralelismo es demasiado, a mi modo de ver, es demasiado llamativo en ese sentido. Y Pues bueno, sí, disculpe, sí, sí, no, que iba a criticar una vez más, iba a decir que es que ni siquiera eso está bien hecho. ya, también. Porque, porque podrías haber planteado, por ejemplo, un salvar al soldado Ryan versión SPQR, ¿sabes? Sí, sí. Podrías haberlo planteado y te habría quedado una buena película si lo hubieses hecho bien. Es decir, que las herramientas estaban, Ujú. pero es un desastre absoluto. Sí, no, la verdad es que es una película que sinceramente a mí personalmente me ha defraudado. Hacía mucho tiempo que una película no me defraudaba tanto. Sobre todo porque tenía unas premisas muy buenas, tenía los materiales buenos para hacerlo, los actores eran actores competentes para hacerlo. Podría incluso haber habido un trasfondo social con la política internacional actual importante que se podría haber podido hacer. Por ejemplo, esto me recuerda, por ejemplo, a muchos westerns de los años 60 y 70, lo que se llamaba western crepuscular, lo que hacían era justamente utilizar el entorno del western, del salvaje oeste americano, para criticar la sociedad norteamericana contemporánea del momento. La guerra de Vietnam, los disturbios raciales, el desempleo, etcétera, etcétera. Pero eso se podía haber hecho perfectamente aquí con la cuestión afgana o con la cuestión de Irak. Perfectamente se podía haber hecho una crítica mucho más, una crítica o mucho más, o, no voy a decir sutil, porque sutil es un rato, pero incluso mucho más evidente o mucho ya más llamativa. Pero sin embargo, bueno, el final es, el personaje está desilusionado con el imperio, me voy con la bruja que conocí hace 5 minutos. No hay, es decir, no hay forma de creerse eso. Lo siento, no hay forma. No hay construcción de personaje, la construcción del personaje es cero. Yo no sé si tú quieres añadir algo más. Yo creo que la película es que no da más de sí para la discusión. No, realmente no. Es que es una decepción en muchos sentidos, porque yo creo que si tú planteas una película, por ejemplo, y sabes que tienes bajo presupuesto, sabes que es una película mala, pero lo sabes, Ujú. es que te queda una película mejor. Sí. Porque sabes lo que eres. Pero el problema es que esta película no se sabe muy bien qué es lo que pretende hacer. Ujú. No se sabe muy bien que es una película de huida, es una película de rescate, es una película de decepción del imperio, es una película de conocerse a sí mismo un poco más, de volver a los orígenes, de repensar qué es lo que quiero hacer con mi vida, porque se puede plantear así también, ¿no? Sí, sí, sí. Qué es lo que quiere hacer el personaje de Michael con su vida. Sí, sí. Eh, es una película que pretende dar respuestas a algunos misterios históricos, como es el final de la Novena Legión. No se sabe muy bien qué es lo que pretende. Es como un pupurri de ideas, todas juntas, que al final no desarrolla ninguna. ¿No? Ninguna consigue ser, mm, Y de hecho, por consigue su ejemplo, objetivo, ¿no? y de hecho, por ejemplo, otro tema que podría también, o sea, podría haber profundizado bastante, que no lo ha hecho, que tú y yo lo hemos discutido, es bueno, tiene un grupo de 5 personajes principales que consiguen sobrevivir la emboscada. Son gente de orígenes culturales y étnicos distintos. Tampoco abre el debate o la discusión de cómo era, eh, de cuán multicultural era, por ejemplo, el Imperio Romano y cómo eso afectaba a los distintos estratos sociales del imperio. Eso tampoco ni siquiera lo toca. Simplemente te presentan a un griego, a un namibio, a un árabe, ahí en Sí, mitad de Bretaña, que tampoco sabes cómo han llegado hasta ahí. Y bueno, y te lo tienes que creer que están ahí, básicamente, no hay sí. más. Es que no, ni siquiera profundizan eso. Y podría ser una discusión un tanto interesante a mi modo de ver, pero bueno, no, es que Lo no. hemos, lo hemos hablado antes. Ujú, Desde el punto de vista histórico es factible. ujú, Lo que pasa que, claro, es lo que comentábamos. Es difícil que una persona del Oriente Medio, pues no sé, pues la zona, imagino que sería la zona de Siria, que es esa zona sí que el Imperio Romano creo que sí que llegó, pues gente de ahí que llegase a pelear contra los pictos en Bretaña. Es poco probable, ¿no? Lo más probable suele ser, pues, de zonas de alrededor, pues a lo mejor de lo que ahora es Francia o de lo que ahora es Holanda, ¿no? ujú. Mercenarios, de lo que ahora es Alemania, pues que fuesen allí, no de tan lejos, ¿no? Pero que desde el punto de vista
histórico es plausible Ujú. que exista ese mix étnico, ¿no? Sí, Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que las distancias son grandes y que, vaya, es complicado que justo uno de Grecia, uno de Namibia o uno de Siria coincidan peleando contra los pictos allí, hombre. es Y que muy, sean ellos los que sobreviven, ¿no? es muy poco probable, digámoslo. Pero bueno, que eso ya es criticar. Es que tampoco se centran en eso. Ujú. Hay cuatro o cinco comentarios cuando le dicen el griego, luego el origen del sirio, estoy diciendo sirio, no sé si es de Siria, pero lo tienes que deducir por las pintas y por el nombre. Pero no hay ningún, más allá de eso no hay ningún trasfondo, no hay nada más. Sí, sí, no, es una película que trata de tratar a mi modo, es lo que tú has dicho, es una especie de popurrí, de mix, de intento de tocar múltiples temas al mismo tiempo, pero que ninguno se desarrolla plenamente y con una resolución final que, claro, ahora entiendo por qué tiene que matar a todos los personajes porque nada se desarrolla al final con ninguno de ellos. Y claro, como no puedes, como dice, como no puedo desarrollarlo, pues los mato a todos. Que solo a Fassbender Sí. porque es Fassbender básicamente, pero que no solo iba con el Imperio, sino que Fassbender se va en el último minuto, pues con la mujer que acaba de conocer hace hace 5 minutos. Es decir, no hay resolución de nada. Y la idea esa de que se encuentra a sí mismo con los orígenes tampoco, porque tampoco sabemos cuáles son sus orígenes. No. Eh, lo único que sabes básicamente es que es un grupo de gente que va a una operación, la operación sale mal, huyen, mueren todos por el camino y al final el hombre se va con una bruja al campo. Tú, fíjate lo que dices, de que tienen que morir todos, Ujú. que la escena en la que están los dos huyendo de los lobos Sí. y de repente uno está cansado y hace que le pide ayuda al otro y le corta, ¿no?, el tendón de Aquiles para que no pueda correr el otro y huir de los lobos, Ujú. ¿no? Le traicionan. Y en ese sentido, ¿esa cena qué? Es que eso es totalmente gratuito y Sí, sí. no tiene ninguna trascendencia Sí, después. no viene y además tampoco viene a nada porque no hay ninguna relación, digamos, de enemistad entre los dos personajes, para nada. Es decir, puedes asumir que lo hacen como una especie de necesidad porque tienen que huir. Vale, se puede huir de otra forma. O sea, no hace falta que te cargues al personaje así como así, sin ninguna necesidad. Es que no sé, no hay no hay nada no hay nada que se resuelva en esta película por ningún lado. Yo En fin, sinceramente, en sí. fin, no, yo sinceramente a cualquiera que esté escuchando, si quiere unas pocas escenas de baño de sangre, unas cuantas escenas gore, bien, lo tendrá y podrá pasar 10, 20 minutos entretenidos. Más allá de eso, no es una película que se recomiende ni por su entretenimiento, ni por su trama, ni por su calidad artística, ni por ningún otro tipo. Es una película bastante olvidable.